miércoles, hoy 3 de abril del 2018. Vamos a empezar nuestro estudio de nuestro devocional. Desde el mes de enero estamos en el estudio de Salmos, el libro de Salmos. Empezamos con Salmos 100 este año y ya vamos por el 106. La semana pasada empezamos este salmo, es un salmo bastante extenso. Entonces son 48 versículos, por lo general no lo pudimos terminar la semana pasada, pero hoy vamos a ver una parte de él y queda como tareita que ustedes lean la última parte para poder iniciar el próximo miércoles con el Salmo 107. Nos gusta hacer un estudio un poco profundo, realmente no mucho, porque si no duraríamos muchísimo en un salmo, pero tampoco me gusta pasar a la ligera ciertos detalles tan importantes que encontramos en él. Entonces, por esa razón, pues si es demasiado grande o hay un tema que realmente debamos de estudiar más, pues vamos a tener unos días adicionales en un salmo, pero en esto voy a tratar de terminar hoy donde quedamos y que ustedes queden como tareita poderlo estudiar esta semana, al menos leerlo al final y poder iniciar nuestro Salmo 107 el próximo miércoles. Entonces, es una bendición para mí. Bienvenidas, hoy miércoles, ha llovido hartísimo aquí en Colombia, bueno, en Cali, no sé en Jamundí, a pesar de que estamos cerca, muchas veces llueve aquí y allá no, pero aquí ha llovido demasiado, un agua, mejor dicho, no nos imaginamos, pero le damos la gloria a Dios porque sabemos que esto es lo que necesitamos, porque Dios es un Dios bueno y sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Entonces hagamos un recuento. Le he llamado a este salmo el estudio Pecado y Misericordia y vamos a tener un breve recuento de la parte número 1. En la parte número 1 nosotros estudiamos hasta el versículo 12 de este salmo y habíamos dicho que como el Salmo 105, este también es un salmo histórico, que quiere decir que habla acerca de la historia de Israel. Y mientras el Salmo 105 es un resumen de la fidelidad de Dios, si no lo has escuchado puedes ingresar a la página para escucharlo, ya está allí subido. El Salmo 106 es un resumen de la pecaminosidad del hombre a lo largo de la historia. El Salmo 105 abarca los sucesos hasta el éxodo de Egipto y el Salmo 106 abarca los hechos desde el éxodo hasta lo que parece ser el cautiverio babilónico. Entonces muchos estudios enlazan estos dos salmos, la primera parte, el éxodo de Egipto, y la segunda parte, lo que sucedió después del éxodo hasta el cautiverio. Este salmo destaca la misericordia de Dios y en los primeros 12 versículos que estudiamos la semana pasada, vimos acerca del pecado que vemos en Israel y la respuesta de Dios ante ese pecado. Y el pecado que vemos en los versículos 6 y 7 es la rebelión. Y vimos que rebelarse es sublevarse, negarse a obedecer u oponer resistencia a algo. Entonces, algunos síntomas que podemos encontrar en rebelarse, la desobediencia, la religiosidad, la falta de perdón y la altivez. Entonces, vemos que es un salmo que empezó, aleluya, y continúa diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él mismo se alienta. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién cantará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Con estas estrofas de estos versículos empieza nuestro Salmo 106. Quería traerlo a pesar que ya lo habíamos estudiado, pero para que ustedes lo tuvieran presente. Ya en el versículo 4 es donde vemos el pecado que tuvo Israel. Dice, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítanos en tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Entonces, luego dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Entonces comienzan ellos a hacer historia de lo que ha sucedido y dice que sus padres ni ellos recuerdan las maravillas de Dios y no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, después del éxodo. Entonces ahí encontramos el pecado que estamos hablando, vimos el significado de rebelarse, vimos también qué o cuáles son los síntomas de una persona que se va a rebelar o que se está rebelando, que es la desobediencia, religiosidad,
la falta de perdón y la altivez. Entonces, en los versículos 8 al 12 vemos la misericordia de Dios con su pueblo y estudiamos que hay un contraste entre los actos amorosos que tiene Dios y la falta de respuesta de su pueblo. Esto nos muestra la grandeza de Dios para regalarnos la salvación que no merecemos. Él liberó a Israel siendo un pueblo que no respondía a su amor. Ahorita vamos a estudiar los versículos del 8 al 12, que es donde está la respuesta de Dios que les comenté y dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario, cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Ellos se rebelaron contra Dios, no acordándose de lo que Dios había hecho, pero ¿qué hizo Dios? Dios los salvó por amor a su nombre y dice que reprendió el mar rojo, los salvó de la mano de sus enemigos, las aguas cubrieron sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. ¿Qué hicieron ellos cuando vieron lo que hizo Dios? Ellos ahí mismo cantaron alabanza y creyeron en su palabra. Pero vamos a ver cuánto tiempo dura, porque luego de este versículo del 12, donde dice, entonces creyeron en sus palabras y cantaron sus alabanzas, en los versículos 13 al 15 nos dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Entonces, debido a su pecado, debido a la rebelión, Dios les dio a ellos un espíritu débil. Israel respondió a la gran liberación de Dios, ¿con qué? Con ingratitud y rebelión. Pero Dios respondió con rescate, pero no solo por el bien de Israel, sino para hacer notorio su poder. Israel pasó rápidamente de la fe y la celebración de las obras de Dios al olvido, a la ingratitud y a la desobediencia. Se entregaron, nos dicen, a un deseo desordenado. Y ese deseo desordenado es la palabra lujuria en hebreo, y vamos a ver que lujuria no es solamente un deseo sexual. ¿A qué se refiere este salmo en esta parte? Se refiere a Números en el capítulo 11. Voy a leer una parte porque es bien importante que la tengamos en cuenta, porque si bien hablamos de ingratitud y desobediencia, no es una ingratitud de un momento ni una ingratitud que pasar por alto, ¿no? De pronto muchas veces le decimos a nuestra amiga, ay, qué pena no te llamé y quedé de llamarte. Eso es algo ingrato, porque si tú quedaste de llamarla, pues debes de llamarla. Pero esta ingratitud que habla esto salmo es una ingratitud muy, muy grande y muy también dolorosa de un pueblo. Entonces, en el Números capítulo 11, vamos a leer algunos versículos, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo se quejó, Jehová ardió en su ira, y encendió fuego en uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, que nos dieran a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahí ya Dios le había dado a ellos el maná día a día. Pero ellos estaban deseando y anhelando los pepinos, los melones, los puerros y las cebollas de Egipto. Igual, así fueran esclavos, estaban anhelando estas cosas. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en calderas o hacía de tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, o sea, era algo nuevo, delicioso. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió de gran manera, también le pareció mal a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios le estaba proveyendo a ellos un maná,
un maná que tenía todos los nutrientes, lo que ellos necesitaban con un sabor de aceite nuevo, pero ellos que estaban anhelando el pepino, los puerros, la cebolla de Egipto, de un pueblo que estaba esclavizado, de que no comían lo mejor de la tierra en ese momento, pero era un pueblo ingrato, un pueblo que estaba llorando por lo que tenían anteriormente y no veían que Dios les estaba enviando justo lo que ellos necesitaban. Más adelante leímos hasta el versículo 10. A partir del versículo 18 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Entonces de ver esta queja del pueblo, Moisés le dijo a ellos que comeréis carne, porque como habían llorado ante los oídos de Jehová pidiendo, ¿y quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Imagínense hasta dónde puede llegar la persona a estar tan cegada que se sentían mejor siendo esclavos y pasando las situaciones que pasaban en este lugar, que estando en libertad, que estando dándole Dios la provisión día a día económica. Y entonces Dios le dijo, listo, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Entonces dice en el versículo 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, o sea, le iba a dar un mes entero carne, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea, van a estarse hastiados de comer carne durante un mes porque es lo que ustedes están pidiendo, porque igual ustedes, la queja de ustedes que por qué salieron de Egipto. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Jehová, si son 600,000 personas que estamos, ¿cómo tú le vas a proveer carne un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? O sea, Moisés no sabía que iba a ser Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, ¿acaso no has visto todo lo que he hecho y todavía dudas que puedo darle a este pueblo de comer? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahí es hasta el versículo 23 y más adelante en el versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices de mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, o sea, trajo muchas codornices para ellos. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron el pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Entonces vemos cómo este pueblo quejándose era preferible estar en la situación que estábamos y Dios les dijo, listo, si ustedes quieren carne van a comer, no un día ni dos, van a comer un mes entero hasta que les salga, mejor dicho, por los nariz, por los oídos, por toda parte. Y lo que dijo Dios lo cumplió. Jehová les mandó las codornices, cada uno recogieron bastante y no habían terminado de comerlas cuando Jehová les mandó a ellos un castigo. ¿Un castigo por qué? Un castigo por su codicia, un castigo por ese deseo que tuvieron, un castigo por esa codicia, por esa lujuria que tenemos. Cuando hubo la liberación, la fe ayudó por lo que vieron, por lo que ellos vieron y fue fuerte y fue cantar y alabar. Y muchas veces con nosotras sucede lo mismo. Cuando pedimos algo al Señor y Él nos lo da, nuestra fe se fortalece y se aumenta. Muchas veces por ese mismo milagro que nos hace Dios, nos alejamos sin saber de Él. Y cuando viene algún tipo de inconveniente, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y nos rebelamos en contra de Él. Volvemos y clamamos a Él nuevamente y cuando Él nos salva de nuevo, volvemos a cantar alabanzas, pero pronto, muy pronto, como este pueblo de Israel, olvidamos lo que Dios ha hecho. Ese es el comportamiento de nosotras. Muchas veces pedimos algo al Señor,
Hay muchas personas que han pedido tener su hijo porque no han podido, han pedido tener su casa, han pedido tener su carro, han podido tener su empleo y Dios te da esa bendición y cuando Dios te da esa bendición, tú lo alabas y dices, el Señor es bueno, me dio este milagro, testificas de Él, pero a medida del paso del tiempo sabes que lo que hace ese milagro es alejarte del Señor porque ya no puedes ir a la iglesia, porque tu niño está muy pequeño, porque tu trabajo te lo impide, porque quieres limpiar tu casa el único día que tienes, que es el domingo, o sea, vienen una cantidad de cosas y tu relación con el Señor se va enfriando y olvidas lo que Él ha hecho. Pero pronto sucede algo más y vuelve tu fe nuevamente a activarse. Ese es el comportamiento de un ser humano ingrato y rebelde delante de los ojos de Dios. La frase deseo desordenado en el hebreo es la repetición de la palabra lujuria. En el marco de la moral sexual es el deseo sexual desordenado e incontrolable, pero existe un sentido para esta palabra no sexual de la lujuria, que se refiere a un deseo apasionado de algo, y para los israelitas era la codicia de tener esa carne de lo que ellos tenían en Egipto. Dios le dio a Israel la carne que anhelaba. Sin embargo, la carne también fue enviada con un castigo asociado y lo que deseaban se convirtió en algo malo. También podemos ver un ejemplo de ellos en la palabra del Señor, es el hijo pródigo y Lot. Son ejemplos que nos muestran que aquellos que reciben lo que quieren, pero se van a una ruina espiritual después de ello. Cuando pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios puede enviarnos lo que queremos en nuestra propia voluntad, pero puede traer muerte espiritual, muchachas. Así que mucho cuidado con lo que deseamos y que lo que le pedimos al Señor, porque el Señor te lo puede hacer cumplir, pero cuando no pides bajo la voluntad de Él, sino bajo tu voluntad, el darte esto puede traer a tu vida una muerte espiritual. En este caso, ellos alimentaron bien su carne, inclusive no tenieron en cuenta que el maná tenía todos los nutrientes suficientes para que ellos vivieran. Dios les está enviando el mejor, lo mejor para ellos. Dice que su sabor era como un aceite nuevo, un sabor que ellos nunca habían deleitado en su boca, pero ellos querían volver a tener lo que tenían en un pueblo que los había esclavizado, un pueblo que los había subyugado y estaban anhelando volver a ese lugar. Qué triste, ¿no? Entonces, alimentaron su cuerpo con la carne que querían, pero su alma estaba totalmente debilitada y estaba muriendo realmente. No busquemos nosotras imponer nuestra voluntad a Dios. Si estamos pidiendo algo, no lo llevemos a cabo o no lo pidamos si no es bajo la voluntad de Dios y que Dios nos confirme que realmente lo que estamos pidiendo nos va a traer es una relación íntima con Él, nos va a acercar más a Él. Esto lo traigo o me llegó mucho a mi alma este estudio el día de hoy porque yo tengo una situación hoy en día, mi hija está en 11, en las que ya saben, aún ella no sabe qué estudiar, pero estamos viendo qué va a suceder con ella. Es una chica de 16 años, súper juiciosa, entregada a las cosas del Señor y todo, entonces estamos como, bueno, ¿qué es lo que queremos que ella haga? Que queremos que haya una universidad aquí y allá, o que vaya a tener un tiempo, o que estudie francés, o que estudie, bueno, cualquier cantidad de cosas que podemos encontrarnos los padres que tenemos hijos adolescentes o que han pasado por esta situación ya de cambiar su vida de un bachillerato a una universidad, a un trabajo, a lo que tengan ellos que hacer. Entonces, muchas veces como papás deseamos supuestamente lo mejor, que vaya a una universidad, que estudie su carrera, que se gradúe de 21 años y ya listo. Pero tú no sabes realmente si esa universidad en la que la niña va a ingresar, si esa labor que ella vaya a hacer en estos momentos ante los ojos humanos sea lo mejor, pero espiritualmente, ¿cómo es? Espiritualmente, ¿qué puede traer a ella? Entonces, siempre que pienso en ello, le digo, Señor, yo quiero que en la vida de mi hija pase algo realmente que le traiga a ella un crecimiento espiritual, no al contrario, que no le vaya a traer una muerte espiritual, sino realmente que tenga un crecimiento, que sea una elección ya propia de ella, de una persona que ya no está en un colegio, sino que ella continúe su camino en ti. Entonces estamos a 2, 3 meses de ya terminar, aún estamos esperando la voluntad del Señor. No quiero forzar al Señor, no quiero
pedir al Señor algo que realmente Él me pueda dar, pero que para mi hija no traiga nada bueno. Entonces estamos orando por esto y pensaba en esta situación y decía, de pronto lo mejor para mi hija espiritualmente no es lo mejor que yo veo humanamente. Entonces, Señor, haz tu voluntad en ella, abre las puertas que hayan que abrir y cierra las puertas que hayan que cerrar. Dios les envió a los israelíes una plaga sobre sus cuerpos por esa maldición acerca de la codicia que tuvieron. Entonces ahorita vamos a continuar y dicen los versículos 16 al 32. Esperen un momento que se me devolvió. Bueno, 18 al 33 dice, perdón. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces, vemos que ellos pasaron esta situación, pasaron la plaga, dejaron allí en ese lugar las personas que sepultaron pues el pueblo codicioso, y ellos se quedaron en Aserot. Entonces, ¿qué dice? Que ellos, aparte de este pecado de la lujuria, totalmente rebelados contra Dios, dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, quien eran los líderes que Dios había puesto allí. Entonces se abrió la tierra y tragó a dos personas, a Datán y a Abiram, y a la gente que colaboraba con ellos. Y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. Hicieron, aparte de esto, de tener envidia, de tener lujuria, hicieron un becerro en Horeb, y se postraron ante una imagen de fundición. O sea, hicieron un dios, según ellos, un becerro. Y así decidieron cambiar la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Y se olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas formidables sobre el Mar Rojo. O sea, no solamente habían visto la grandeza de Dios en una situación, sino que la vieron en Egipto, la vieron en la tierra de Cam y la vieron sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos Jehová a ellos, de no haberse interpuesto ¿quién? Moisés, su escogido, delante de él, al fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero ellos continuaron su pecado, dice que aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron otro pecado en su tienda y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, Jehová alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones, o sea, que las naciones se glorificaran de él y esparcirlos por la tierra. Se unieron a sí mismo, quienes los israelitas continuaron con su pecado a Balpeor y comieron los sacrificios de los muertos, o sea, iban en una muerte espiritual terrible, o sea, un pecado tras otro, tras otro. Y dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar el espíritu de Moisés después de que Moisés había intercedido por ellos, había intercedido por el pueblo, había sido el hombre escogido por Dios. Su pecado abarcó al líder que tenía en ese momento, que era Moisés, y le hicieron revelar su espíritu en contra de Dios y habló precipitadamente con sus labios. Tuvieron envidia ellos de Moisés y Aarón, que fueron los líderes que Jehová levantó para su pueblo. Y Coré, quien fue el líder de esta revolución en contra de ellos, fue Coré, que lideró la revolución en contra de Moisés y Aarón por envidia. Coré tenía dos cómplices principales, quienes eran Datán y Abiram, que son los que estamos viendo en la parte de arriba, y esto lo podemos encontrar en Números 16, 31, 33.
En Números 16:35, no los voy a leer por el tiempo, describe el fuego que consumió a 250 hombres que también conspiraron con Coré, que es donde dice, y se encendió fuego en su junta y la llama quemó a los impíos. Hicieron una imagen de becerro en donde ellos se volvieron esclavos de esa imagen porque tenían que cargarla, llevarla y hacerle de todo siendo idólatras. Su pecado no fue solamente de idolatría y de inmoralidad, sino también totalmente de ingratitud y de rebelión. Dios hizo grandes maravillas y cosas formidables al sacarlos de Egipto, pero fue ignorado en sus alabanzas porque prefirieron alabar a un becerro realizado que come hierba. Moisés se interpuso como un soldado, en lo que significa cuando dice la palabra se interpuso, es pidiéndole al Señor que no castigara al pueblo de Israel. Pero ellos continuaron su incredulidad y fuera de eso murmuraron. Murmurar contiene dentro de sí mismo incredulidad, orgullo, rebelión y toda una multitud de pecados. Entonces, ten mucho cuidado cuando estés dispuesto o cuando te llamen a murmurar por una persona. Esta murmuración es un pecado de casa y viste que ellos se reunieron en sus tiendas y murmuraron, pero es tan malo, chicas, murmurar uno acerca de alguien trae tanto pecado, lo que dijimos ahora, trae incredulidad, trae orgullo, trae rebelión y es un pecado de casa y es generalmente practicado por los que se quejan en sus tiendas o en un lugar, porque tú nunca oyes una persona murmurar en grande voz o pararse enfrente de alguien y murmurar, no, siempre es un pecado que está tan escondido como tan de un rincón de un lado y es tan malo para nuestra vida y es tan malo para todo el mundo delante del Señor, entonces ten mucho cuidado con esto. Dios le había prometido a los israelíes la tierra de Canaán. Sin embargo, cuál fuera la oposición, pues fue simple y llanamente incredulidad hacia Dios. Dios prometió que la generación de incrédulos en el desierto no heredaría la tierra de Canaán, en Números 14, 21, 25. Esa generación moriría en el desierto y la nueva generación tendría la oportunidad de tomar la tierra por fe. En Números 25 nos cuenta la historia de los jóvenes de Moab que tentaban a los hombres de Israel para la idolatría y la inmoralidad a Valpeor. En su idolatría ellos comieron sacrificio de los muertos. Dios envió mortandad como juicio en contra de Israel, y la mortandad solo se detuvo con el justo Fitnes, quien trajo el juicio de Dios a un hombre israelita y a una mujer moabita, quienes aparentemente estaban en medio de moralidad o cerca del tabernáculo. En Números 25, 6, 9 vemos esto. Este acto de justicia detuvo la plaga. La razón por la que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida fue por causa de ellos, para que Dios pudiese enseñarle la importancia de la obediencia a Dios. Esta es seguramente una de las cosas más importantes en la vida para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de mí? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de nosotras? Una total obediencia. Moisés fue desobediente a Dios en los ojos del pueblo. Dios le dijo a Moisés, ve, habla la roca, y ésta te dará agua. Y Moisés tomó su vara y golpeó la roca. ¿Tengo que golpear la roca y darles agua? Y por lo tanto, él falló. Falló Moisés al actuar en representación de Dios porque Dios no le había enviado esto y por causa del pueblo no le permitió entrar a la tierra prometida. Qué triste porque este pecado de este pueblo alcanzó inclusive a su líder. Y esto es algo para nosotras tener muy en cuenta, es que tu pecado no abarque al líder, al pastor que tú tengas en la iglesia. Antes tienes que cobijarlo con oración, protección. No lo hagas caer, no busques. Muchas veces algunas personas buscan la caída de ese líder que tienen enfrente de ese pastor. Antes tú tienes que rodearlo con amor y con protección en oración. Entonces vemos un pueblo totalmente ingrato, un pueblo lujurioso, un pueblo codicioso, un pueblo ingrato, un pueblo murmurador, un pueblo idólatra, un pueblo totalmente muerto espiritualmente. Tuvieron lo que quisieron, Dios se lo dio, pero también tuvieron unas consecuencias por todo este pecado. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Una total obediencia.
cuando pidas, pídele a Dios que sea de acuerdo a su voluntad. ¿Para qué? Para que no solamente tengas físicamente aquí lo que tú deseas, sino que tu espíritu se avive cada día más y no haya una muerte segura espiritualmente. Entonces, un salmo realmente que nos confronta a nosotras, un salmo realmente que también nos debe animar a orar por Israel hoy en día, es lo que la palabra de Dios nos envía. Y bueno, la tareita es que lo terminen de leer para que continúen viendo todo lo que acontece en él. Entonces, no sé si alguien quiera compartir algo, puede levantar su manito. Si no, vamos a terminar en oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos guarde las peticiones de nuestro corazón, de las peticiones de corazón de nuestros hijos, que guarde también a nuestros pastores, porque no seamos nosotros los que hagamos caer a un hombre realmente del Señor, y que día a día podamos vivir en obediencia a Él. Si alguien quiere compartir algo, decirnos cómo le pareció, pedir oración, puede levantar la manito. Si no, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido conocer también una historia, Señor, que tú nos dejas en tu palabra y que nos muestras, Señor, a través de ella, cuál ingratos somos, Señor, cuál llenos de maldad tenemos en nuestra vida, Señor, pero queremos realmente entregarte todas nuestras áreas, entregarte nuestros pensamientos, entregarte nuestros deseos, Señor, para poder estar siempre bajo tu voluntad, para poder, Señor, no hacer lo que nosotros anhelemos, que si a nuestros ojos son buenos, Señor, solamente tú sabes qué bien trae para nosotros. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, y permítenos, Señor, cada día conocer tu voluntad. Permite que nuestra familia tenga realmente un crecimiento y continúe contigo, Señor, que nuestra voluntad, que nuestros anhelos y que nuestros deseos vayan atados a lo que tú tienes para nosotros. Te alabo, Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.